Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Elephant VFX. Esta es una nota de audio rápido simplemente para informaros de las últimas novedades relacionadas con el VFX Union, el sindicato de efectos visuales. Y es que ayer, lunes, esta madrugada para los que estamos en Europa, se ha oficializado por fin, y esta es una noticia muy, muy importante. La semana pasada hablábamos sobre la encuesta del VFX Union relacionada con las condiciones laborales en el mundo de los efectos visuales, y hoy, esta madrugada, por fin se ha oficializado por parte de AIATSE, que recordamos que es el sindicato más grande del cine, con 170.000 miembros, que por fin, de forma oficial, se ha enviado una solicitud al National Labor Relations Board, que básicamente vendría a ser el equivalente al Ministerio de Trabajo. Se ha enviado una solicitud oficial para la creación de un sindicato para los miembros de los trabajadores de los efectos visuales en el cine. Es una noticia extremadamente importante. Esto es la primera vez que ocurre en la historia. No quiere decir que ya haya un sindicato para los trabajadores de los efectos visuales. No. Estas cosas, estos procesos obviamente tienen su tiempo. Lo que quiere decir es que el Ministerio de Trabajo ha recibido la solicitud por parte de miembros de, de la industria de los efectos visuales para formar ese sindicato. Obviamente, ahora el Ministerio de Trabajo pues tendrá que analizarlo, tendrá que preguntar ciertas preguntas a los que han enviado esta solicitud, y si todo va bien, pues se aprobará la creación de este sindicato. ¿Ok? Este es un poco el proceso en el que estamos, pero es un antes y un después en la industria de los efectos visuales. Esto es la primera vez que ocurre en la historia. Esto es la primera vez que ocurre en la historia. El contexto es el siguiente. Hablamos la semana pasada de que el VFX Union, que es, no sé si será finalmente el nombre de este sindicato, pero bueno, el VFX Union, amparado por AIATSE, que recordamos, AIATSE es el International Alliance of Theatrical Stage Employees. 170.000 trabajadores afiliados a este sindicato de la industria del cine, de todos los diferentes campos que encontramos en la industria del cine, excepto de los trabajadores de los efectos visuales, que no tienen una representación sindical hasta el día de hoy. ¿Ok? Bien, entonces, VFX Union, comentábamos la semana pasada la encuesta, los resultados de la encuesta, donde donde había habido aquellos estudios de las condiciones laborales de los trabajadores de los efectos visuales, tanto de client side como de vendor side. Supongo que una vez leídos y analizados esos datos, los trabajadores de los efectos visuales han dicho: hasta aquí hemos llegado. Y, como digo, en la madrugada de hoy, el lunes en horario de California, se ha enviado esta solicitud de forma oficial al National Labor Relations Board, al Ministerio de Trabajo, para la creación de un sindicato para los miembros de los efectos visuales de la industria del cine y la televisión. ¿Quién encabeza en estos momentos este tratado de inclusión dentro de AIATSE? Este intento de montar un sindicato para los trabajadores de los efectos visuales. Bueno, está encabezado por 52 trabajadores de efectos visuales de Marvel Studios. Recordad que el otro día hacíamos la distinción entre client side y vendor side. Quien está encabezando este sindicato, o la iniciación de este sindicato,
son trabajadores de Marvel, es decir, trabajadores de los efectos visuales client side, los que trabajan directamente para la productora de cine, en este caso Marvel Studios. Es importante diferenciar esto. Obviamente esto es el principio y está, en mi opinión, muy bien que quien encabece este intento de creación de sindicato sean los trabajadores client side, sean los trabajadores de estudio, porque tienen más poder, tienen más influencia, ya que tienen un contacto mucho más directo. No son vendors, no son empresas que se contratan para hacer los efectos visuales, sino que son trabajadores que trabajan directamente haciendo o dentro del equipo de efectos visuales dentro de los estudios. No sé exactamente cuán grande es el equipo de Marvel Studios de efectos visuales. Me costaría creer que sea más pequeño de 300 personas. No lo sé, estoy simplemente lanzando ideas al viento. Pero bueno, son 52 los que han firmado esa solicitud, firmado con nombres y apellidos, han firmado esa solicitud que se ha presentado ya en el Ministerio de Trabajo. Muy importante, ¿de acuerdo? Esto es muy importante porque lo cambia todo, o al menos es el principio del cambio. Repetimos que en efectos visuales, desde la, digamos, utilización de los efectos visuales modernos, por así llamarlo, que seguramente pues empezaría, ¿no?, en Star Wars, en los años 70, nunca los trabajadores de los efectos visuales habían tenido ningún tipo de representación sindical. Entonces, desde los años 70 hasta el año 2023 que estamos, ha pasado ya el suficiente tiempo y se ha madurado suficiente esta industria. Ya no es una industria incipiente como lo era cuando empezaban a trabajar en efectos en los años 70. Pues bueno, se considera que ya estamos en un punto donde no son 6, 7, 10 personas en la casa o en el garaje de George Lucas inventando tecnología, intentando hacer las cosas como se puede. Ya estamos en un momento de madurez suficientemente longevo como para por fin decir, oye, somos profesionales como el resto de los demás que trabajan en cine, con lo cual vamos a tener las mismas los mismos derechos y las mismas condiciones que tienen todos los demás. Esto es lo que se está haciendo ahora mismo. Repito, 52 personas del equipo de efectos visuales de Marvel son los que están iniciando esta solicitud para crear la primera representación sindical de la historia de los efectos visuales. Repito, va a estar amparada por IATSE. Lo que están pidiendo es crear un union que se incorpore, que viva dentro del ecosistema de IATSE. Y bueno, vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Repito, marcamos un antes y un después en la historia del cine. ¿De acuerdo? En la historia del cine. Por fin, los trabajadores de los efectos visuales pueden mirar un poco al futuro con diferentes ojos, ¿no? Pensando que a lo mejor a partir de ahora, obviamente esto va a llevar un tiempo, pero cuando todo esto se apruebe, es probable que podamos trabajar con las mismas condiciones que tienen el resto de nuestros compañeros de trabajo, que a día de hoy simplemente se nos habían negado esas condiciones. Hablamos de muchas de ellas el otro día. Los que no sepáis de lo que estoy hablando, por favor, echarle un vistazo al audio que grabé la semana pasada, donde comentábamos algunos de estas condiciones laborales que difieren entre el resto de trabajadores del cine y los trabajadores de los efectos visuales. Esperemos que si todo esto sale bien y logramos ser amparados por un sindicato, esperemos que podamos cambiar lo que para mí es el mayor problema de todos, que era algo que comentamos en el audio del otro día, y es que trabajar en efectos visuales pueda convertirse en una profesión, en una carrera profesional sostenible, y que las generaciones
que venideras, las nuevas generaciones de artistas de efectos visuales, pues no tengan que pasar por los agravios que han pasado y estamos pasando los que ya llevamos unos cuantos años trabajando en esta industria. Muy importante. Además, hay que tener en cuenta que todo esto está ocurriendo también en un momento crucial en la historia del cine y la televisión moderna, que son las huelgas que ya conocemos de los sindicatos de guionistas y de actores, de las que también hemos hablado en mi canal de YouTube en un par de ocasiones. Así que esperemos que junto a esas huelgas de actores y de guionistas y a este movimiento que está empezando por parte de los trabajadores de los efectos visuales, podamos crear el suficiente conflicto, el suficiente miedo, el suficiente interés en las productoras de cine y de televisión para que, bueno, se den cuenta de que algo no está funcionando. De que si la mayoría de los trabajadores que realizan sus producciones están en huelga o quieren crear un sindicato y potencialmente también ponerse en huelga, quién sabe, pues obviamente algo tiene que cambiar. Ese es un contexto importante. Es también, y lo repito una vez más, es importante que este movimiento nazca desde client side, en este caso desde Marvel. Podría haber sido cualquier otra. Todas las productoras de cine tienen equipos de efectos visuales. Supongo que Marvel sea el más grande, pero repito que no lo sé. Pero bueno, todas las productoras tienen equipos de efectos visuales in-house, client side. Y es importante que salga de ellos, repito, porque existe ese contacto directo. Y los trabajadores VFX client-side empiezan siempre muy al principio de las producciones. Ya lo comentamos también en otros vídeos. No solamente al inicio de la preproducción de una película o de una serie, sino que muchas veces los trabajadores de los efectos visuales client-side están presentes incluso cuando se están escribiendo los primeros drafts de guión, antes de que esté asignado un director, ni un showrunner, ni nada. Porque, claro, como estas series y estas producciones de televisión o de cine, especialmente de Marvel, requieren de tantísimos efectos visuales, es muy importante que siempre haya consultores de efectos visuales cuando incluso se están escribiendo los drafts de los diferentes guiones. Así que estén tan involucrados en el proceso de creación de cualquier show es muy importante, ¿no? Porque vendor side siempre venimos un poquito más, un poquito o mucho después de haber rodado la producción. Así que es muy importante que empecemos, que se empiece este movimiento, en mi opinión, desde client side. Además, bueno, los últimos, no sé si meses o años, sabemos que bueno, en Marvel se han manifestado, los trabajadores de Marvel han manifestado bueno, su disconformidad con cómo se está gestionando mucho de lo relacionado con los efectos visuales desde la propia compañía. Es bueno, sabido por todos, ¿no?, que trabajadores de efectos visuales de Marvel, y estoy hablando de Marvel Studios, ¿vale? No estoy hablando de vendors que trabajan para Marvel, estoy hablando de client side. Vendors, por supuesto que también, pero estoy haciendo énfasis en client side y concretamente en este caso Marvel Studios, porque son, repito, la gente que tiene contacto directo, ¿vale? No son compañías de outsourcing, no son vendors, tienen contacto directo, con lo cual es muy importante que esto salga de ellos. Y de ellos ha salido en el pasado que bueno, que están trabajando demasiado, ¿no? Lo que dicen el overworked, que tienen mucho más trabajo del que pueden abarcar, y de que los objetivos de Marvel que realmente no son realistas, ¿no? Y por ello han pasado cosas como que se han criticado algunos efectos visuales de algunas películas que tenían mala calidad de ejecución, etcétera. Bueno, obviamente es por todo esto, ¿no? Yo conozco a gente que trabaja en Marvel, tengo un amigo que es supervisor de efectos visuales en Marvel, client side, y bueno, me ha contado en alguna ocasión que ha estado supervisando 5 shows en un año. O sea, eso es
obviamente eso es, en fin, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no se pueden supervisar 5 shows, no puedes supervisar 5 shows de efectos visuales en un año. Eso es, en fin, es para echarse las manos a la cabeza. Entonces, claro, tiene mucho trabajo y no tienen objetivos realistas. Y esto, repito, no lo dice un vendor, no lo dice una compañía de outsourcing, no lo dice un periodista, lo dicen los propios trabajadores de Marvel Studios. ¿Ok? Entonces, 52 de ellos, repito, son los que han firmado esta solicitud que se ha presentado en el National Labor Relations Board. Así que esperemos que vaya todo para adelante. No sé si Marvel, en este caso, y no quiero centrarme mucho en Marvel porque esto no es un problema único y exclusivo de Marvel, ¿vale? Pero bueno, simplemente estoy inventando Marvel porque la noticia parte de que las 52 personas que están encabezando esta petición son trabajadores de Marvel. Pero bueno, el año pasado, como sabéis, se despidió a Victoria Alonso, que era la responsable de efectos visuales de Marvel, y bueno, se la despidió principalmente por las críticas de la calidad de los efectos visuales. Entiendo yo, tampoco sé los detalles. Pero bueno, lo mismo que hablábamos antes, con este contexto revuelto, pues a lo mejor Marvel dice, tuvimos que echar a nuestra máxima responsable de efectos visuales, ahora tenemos a 52 personas que quieren montar un sindicato, seguramente se irán añadiendo más trabajadores de Marvel, etcétera, etcétera, pues a lo mejor piensan, entiendo yo, o a lo mejor, no sé, les da un poco por analizar toda esta situación y pensar que hay que cambiar algo dentro de la producción de efectos visuales dentro de su compañía. Igual que Marvel pasa con todas las demás. ¿Ok? Pero repito que no quiero centrarme en Marvel simplemente porque Marvel es quien encabeza, o los trabajadores de Marvel, mejor dicho, son quienes encabezan esta petición de creación de sindicato. Bueno, lo más importante es que esto vaya para adelante, que seguramente va a ir. Obviamente para la formalización de un sindicato hay según qué pautas que seguir y habrá ciertas condiciones y ciertas obligaciones, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso me imagino que se irá cuidando meticulosamente con el paso de las semanas y en algún momento se formará este sindicato. Una vez este sindicato esté formado, lo que ocurrirá después es que habrá miembros que quieran adhesionarse a este sindicato. Me imagino yo, y espero que sea así, que este sindicato, una vez esté formado, pueda cubrir a trabajadores tanto client side como vendor side. Esperemos que no haya una distinción y los vendors tengan que crear otro diferente. Esperemos que no sea así, pero bueno, en los detalles obviamente no los conocemos todavía. Pero esperemos que no. Pero bueno, en fin, una vez se monte este sindicato encabezado por 52 personas, habrá que adhesionarse a este sindicato. Será una buena toma de contacto, creo, para ver cómo reacciona la industria y ver si otros trabajadores de los efectos visuales vendor side, todos los que trabajan para Netflix, para HBO, para Universal, para Disney, para Warner Brothers, para Paramount Pictures, etcétera, 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 se adhesionan. Todos esos, repito, los client side son los que más fuerza tienen porque son los que están en directo contacto con las productoras. Y bueno, una vez veamos que va creciendo, esperemos que entonces los vendors también puedan ir adhesionándose, los trabajadores de los vendors puedan ir también adhesionándose a este sindicato. Eso sería, digamos, la ruta, en mi opinión, progresiva más lógica, y si todo va bien, esperemos que este sea el camino a recorrer. No lo sabemos, ¿vale? Pero lo que sí que sabemos es que ayer se ha hecho historia en la industria del cine y de los efectos visuales, porque esto es la primera vez que ocurre. Es la primera vez que un grupo de trabajadores de efectos visuales de forma oficial se planta en el Ministerio de Trabajo con una propuesta de formación de sindicato para los trabajadores. Creo que es una noticia excelente. Repetimos que esto en principio afecta a Estados Unidos y Canadá. ¿Ok?
no es un sindicato global del mundo, eso no existe. Y cada país obviamente tiene sus leyes, sus normas, sus obligaciones, sus derechos, y los sindicatos funcionan dentro del contexto de un país, o en este caso un conjunto de países que tienen ciertos acuerdos, como Canadá y Estados Unidos. No nos afecta directamente a trabajadores en Europa o en cualquier otro, bueno, en cualquier país que no sea Estados Unidos y Canadá, pero es punta de lanza, son quien tienen que encabezarlo. Los client-side VFX, los trabajadores VFX de client-side están sí o sí en Estados Unidos, que es donde están las productoras, y ellos van a encabezar este viaje. Los demás, por el momento, intentar dar la mayor difusión posible, que todos estemos enterándonos de lo que está ocurriendo, es intentar informarnos lo mejor posible, y en el momento que podamos actuar y formar parte de este sindicato o similares en los países en los que nos encontremos, bienvenido sea. Algún tipo de acuerdo tendrá que haber, porque a fin de cuentas los vendors que no están en Canadá o en Estados Unidos también trabajan para estas productoras. Todos trabajamos para estas productoras de Hollywood. Entonces, me imagino que algún tipo de acuerdo tendrá que haber para que los vendors que están fuera de Canadá y Estados Unidos tengan, no sé, la posibilidad de ampararse de alguna forma por este sindicato. Bueno, lo dejamos aquí. Era simplemente un audio rápido para explicaros o para dar un poquito de contexto a esta noticia que ha salido esta madrugada. Tenéis la nota de prensa oficial en la página web de Ayatse, ¿ok? Así que si os vais a ayatse.net, ahí tenéis la nota oficial. Dejo el link en la descripción del vídeo para que le echéis un vistazo, podáis leerlo. Ahí tenéis también un par de frases dichas literalmente por algunas de las personas que acompañan a esta nota de prensa. Y nada más. En el momento en el que haya algún tipo de actualización de información, intentaré, como estoy haciendo las últimas semanas, de publicar un audio donde explico dentro de lo poco o lo mucho que yo pueda saber, y seguimos atentos a todo lo que ocurra. ¿De acuerdo? Gracias por escuchar y nos vemos pronto. Chao.